Hola, nosotros somos Hi-Fi y nos tocó exponer el tema de carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen funciones estructurales y energéticas esenciales para los organismos, especialmente para los heterótrofos. Algunas de sus características de estos, como anteriormente lo mencioné, es que son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. 1 gramo de carbohidrato equivale a 4 calorías. Se digieren y transforman en glucosa, que es utilizada por las células para producir energía en forma de ATP. Son solubles en agua, estos los simples como la glucosa, fructosa o galactosa, o insolubles, esos son algunos complejos como la fibra. También se almacenan como glucógeno en el hígado y músculos. Se consideran derivados de los aldehídos o cetonas y tienen múltiples grupos hidroxilo. Estos se clasifican en monosacáridos, que son de una sola unidad, como la glucosa, oligosacáridos, que son de 2 a 10 unidades, como la sacarosa, y en polisacáridos, que son más de 10 unidades, como el almidón o celulosa. Su unidad estructural es el monosacárido, ya que es la forma más simple de un carbohidrato. Y pues como anteriormente lo mencioné, está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos ejemplos de un monosacárido es la glucosa, fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa. Y la estructura molecular, esto depende de si es un monosacárido o un oligosacárido. Pero esta fórmula es general, es CH2O. Y la N que vemos ahí es el número de átomos de carbono. Esto quiere decir que por cada carbono hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por ejemplo, la estructura de un monosacárido, en este caso la glucosa. La glucosa tiene una cadena de 6 carbonos, entonces va a tener 2 hidrógenos y 6 oxígenos. Aquí tenemos una tabla de alimentos en los que abundan los carbohidratos y su porcentaje. Azúcares y dulces de un 80 a un 100%. Cereales y derivados, estos son los secos de un 60 a un 80%. Tubérculos y raíces de un 15 a un 25%. Leguminosas de un 40 a un 60%. Frutas de un 10 a un 20% y verduras de un 5 a un 10%. En las pruebas bioquímicas se detectan los cambios de color para identificar los tipos de carbohidratos, los tipos de pruebas y su clasificación. Benedict, Fehling, Lugol, Seliwanov, Barfoed, Mollisch y Vial. Todas estas son de identificación porque solo van a mostrar si hay cierto carbohidrato, no cuánto hay, ni se van a extraer, ni se van a preparar. Prueba de Benedict. El reactivo principal es el cobre 2, los reactivos adicionales es el calor. La reacción química pues es cuando el azúcar reductor le quita el oxígeno al cobre y se forma un rojizo sólido. La detección positiva es cuando el líquido cambia de color azul a color rojo. Esto significa que hay azúcares reductores y el tipo de carbohidrato detectado puede ser glucosa, maltosa o lactosa. En la prueba de Fehling, el reactivo principal es el sulfato cúprico y el tartrato de sodio y potasio. Los reactivos adicionales es el calor. La reacción química es la misma que la prueba de Benedict y la detección positiva es cuando aparece un color rojo ladrillo. Esto indica la presencia de azúcares reductores y este mismo es el tipo de carbohidrato detectado. En la prueba de Lugol, el reactivo principal es el yodo en solución de yoduro de potasio. Los reactivos adicionales pues no tiene. La reacción química es cuando el almidón atrapa el yodo dentro de su estructura helicoidal. Esto crea un color oscuro. La detección positiva es cuando el líquido se vuelve azul oscuro y el tipo de hidrato de carbono detectado es el almidón. En la prueba de Seliwanov, el reactivo principal es el ácido clorhídrico concentrado. Los reactivos adicionales es el calor. La reacción química es cuando las cetosas van a perder agua rápidamente en un ácido y reaccionan dando un color rojo. La detección positiva es cuando aparece un color rojo muy intenso y el tipo de hidrato de carbono detectado son las cetosas. Prueba de Barfoed. El reactivo principal es el acetato de cobre. Los reactivos adicionales es el calor. La reacción química, los monosacáridos reducen el cobre formando un precipitado rojo. En la detección positiva se forma un precipitado color rojo ladrillo y el tipo de hidrato de carbono detectado son los monosacáridos reductores. Prueba de Mollisch. El reactivo principal es el alfa-naftol. Los reactivos adicionales es el ácido sulfúrico concentrado.
En la reacción química, el ácido va a quitar el agua a los carbohidratos. Estos reaccionan con el alfa-naftol y se forma un anillo color violeta. La detección positiva es cuando aparece este anillo color violeta, y el tipo de hidratos de carbono detectados pueden ser mono, di y polisacáridos. En la prueba de Vial, el reactivo principal es la mezcla de orcinol más ácido clorhídrico más cloruro férrico. Los reactivos adicionales no tiene. La reacción química, el ácido convierte a las pentosas en furfural. Estas reaccionan con el orcinol y se forma un complejo color azul. En la detección positiva, el color azul indica que hay pentosas y el amarillo indica que hay hexosas. El tipo de hidrato de carbono detectado son las pentosas. Métodos clásicos, gravimétricos o volumétricos. La prueba Fehling detecta azúcares reductores como glucosa y fructosa mediante capacidad para reducir el ion cúprico. Y en la prueba de Loew es la cuantificación de azúcares reductores mediante su reacción con su reactivo alcalino de cobre. Y en el método de fibra cruda, esta es la más importante para los carbohidratos porque consiste en determinar el contenido de carbohidratos no digeribles como celulosa, lignina por digestión ácida y básica, seguida de secado y calcinación. El tipo de carbohidratos que detecta es carbohidratos estructurales no solubles, celulosa, hemicelulosa parcialmente. Y los aparatos utilizados es el equipo de digestión, mufla, balanza analítica, crisol y horno. Y en esta prueba no se encuentran los lípidos porque al momento de que se hace la prueba se tiene que deshacer de esos lípidos para poder lograr hacer bien la prueba. Si están los lípidos no se podrá hacer la prueba. Tenemos la cromatografía en papel de carbohidratos, que es un método de análisis para la separación de los componentes de una muestra por percolación de un líquido sobre un material poroso, en este caso el papel, o finamente dividido, produciendo un intercambio entre las fases. Este método se divide en tres tipos: de absorción, en donde hay un equilibrio entre un sólido absorbente y una solución; de partición, en donde hay una participación entre dos solventes o entre un gas y un solvente; de intercambio iónico, utilizando resinas intercambiadoras de cationes o de aniones y un eluente. El tipo de carbohidratos que detecta este método son monosacáridos como la glucosa, fructosa y galactosa, disacáridos como la sacarosa, lactosa y maltosa, y polisacáridos como el almidón. Acá arriba se puede ver cómo es. En cuanto a los aparatos y reactivos que se emplean en este método, son 6 tubos de ensayo de 13%, una gradilla, 6 tubos capilares etiquetados, cubo para cromatografía, atomizador, papel Whatman número 1, lápiz, regla, hilo, cinta scotch, y sus reactivos, que son reveladores, butanol acético, isopropanol, butanol y cloroformo. Este método contiene una fórmula, y esa fórmula se utiliza para medir la distancia desde el origen hasta el frente del solvente y las distancias entre el origen y el centro de cada mancha. Y la fórmula es la siguiente: factor de retención igual a distancia desde el punto de partida al centro de la mancha entre distancia desde el punto de partida hasta el frente del eluente. También es importante explicar el límite de detección de carbohidratos dentro de este método, pues no permite la cuantificación precisa de los carbohidratos presentes en una muestra, sino que pues este método se considera como una prueba cualitativa para los carbohidratos. Se enfoca solamente a lo visual. Otro método instrumental es la espectrofotometría, método fenol sulfúrico, en el cual los carbohidratos en medios fuertemente ácidos y a altas temperaturas sufren deshidratación simple y producen varios derivados del furano que se condensan con el fenol, así dando origen a los compuestos coloridos. Los aparatos que se emplean en este método son el espectrofotómetro, la balanza analítica, las pipetas volumétricas, vasos de precipitado o tubos de ensayo y el patrón de glucosa. Mientras que los reactivos que se emplean son el fenol al 5%, el ácido sulfúrico concentrado y el agua destilada. En este caso, en este método, no hay una fórmula especificada, pero para calcular la cantidad de carbohidratos presentes en una muestra, se calcula a partir de una curva de patrón preparada con el carbohidrato de interés en el intervalo del método. Análisis proximal. Es un método utilizado para determinar los componentes nutricionales básicos de los alimentos.
Clasifica el contenido nutricional en 5 componentes principales: la humedad, la ceniza, la proteína cruda, la grasa cruda y la fibra cruda. El resultado del análisis proximal es conocido como extracto libre de nitrógeno. El extracto libre de nitrógeno es una medida indirecta de los carbohidratos solubles o digeribles en un alimento. La fórmula que se utiliza para calcularlo es la siguiente: 100% menos el porcentaje de humedad más el porcentaje de cenizas más el porcentaje de proteínas más el porcentaje de grasas. El tipo de carbohidratos que se detectan es azúcares simples como glucosa, fructosa, sacarosa y lactosa, almidones como cereales y tubérculos y fibra de origen vegetal. El tipo de alimento con el que se puede realizar este tipo de análisis es frutas como plátanos, uvas, manzanas, miel, cereales como arroz, trigo y maíz, tubérculos como papa y yuca, legumbres como frijol, lenteja y garbanzo, y verduras como zanahoria, espinaca y brócoli. Los aparatos que se usan es una estufa de secado para la prueba de humedad, mufla, digestor y destilador, reflujo con ácido base, balanza analítica y un Sogleg. Los reactivos que se usan es ácido sulfúrico para la fibra, éter o hexano para la grasa, hidróxido de sodio para neutralizar la fibra, ácido bórico para destilar el amonio. En la humedad únicamente se utiliza calor y en las cenizas algunas veces ácido nítrico. La clasificación de las pruebas de los análisis proximal: la de humedad es de cuantificación, la de ceniza es de preparación y cuantificación, la de grasa es de extracción y cuantificación, la de proteína es de preparación y cuantificación y la fibra es de preparación y cuantificación. Las reacciones químicas: en la proteína se utiliza una reacción de digestión ácida donde se cuantifica el nitrógeno y se convierte en porcentaje de proteína. El valor que se obtiene se resta del total para obtener los carbohidratos. En las cenizas se destruye toda la materia orgánica y se cuantifican los minerales restantes que vienen siendo las cenizas. El porcentaje de cenizas también se resta del total para calcular los carbohidratos. En las grasas es por medio de una extracción o dilución. El residuo de grasa que se extrae se pesa y el porcentaje de grasa se resta del total para obtener la extracción libre de nitrógeno. La fibra, por medio de digestión ácido-base, que es una hidrólisis ácida, la materia que no se logra digerir se cuantifica como fibra y se resta del total para calcular los carbohidratos. La humedad se hace por medio del secado. Lo que se pierde por evaporación es el porcentaje de agua del alimento, se resta del 100% del total y así se pueden determinar los sólidos. La muestra del alimento es un diagrama de cómo se hacen los análisis proximales, muy sencillo y muy resumido. Se toma una muestra de un alimento para determinar la humedad, grasa, proteínas, cenizas y fibra. Ya calculando el porcentaje de cada uno, se suma el total del porcentaje de cada uno y se aplica la fórmula que mencioné anteriormente. Esta es una tabla que resume todas las pruebas con sus ventajas y desventajas y cuándo se deben de usar. En general, las pruebas clásicas son baratas y fáciles, pero menos precisas. Las pruebas instrumentales son más caras y requieren equipo, pero no son muy precisas y cuantificables. Y los análisis proximales es útil para composición general, pero no detallada.